Buenos días, amados hermanos. Es un placer en la mañana de hoy el estar junto a ustedes. Reciban el saludo de mi familia desde aquí, desde Cuba, con mucho amor, con mucho afecto. Es un placer el que juntos podamos compartir la palabra de nuestro Dios y les invitamos a buscar en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 7, versos del 1 al 16. Vuelvo a repetir la cita bíblica. Segundo de Reyes, capítulo 7, versos del 1 al 16. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seah de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Un príncipe cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿será esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Había a la puerta de la entrada de la ciudad 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyere estruendos de carros, ruidos de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y sus campamentos como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en la otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es el día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena en la casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad, y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campamento, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya han perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos, enseres, que los sirios habían arrojado por la promura. Y volvieron los mensajeros y lo dijeron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seah de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios. Dios bendiga su palabra en la mañana de hoy, pero le invitamos a buscar, a revisar el versículo número 9. Dice la palabra de Dios: luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es el día de buena nueva, y nosotros callamos.
y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la buena nueva en la casa del Rey. Les invitamos, iglesia, a cerrar sus ojos para juntos orar. Gracias, Padre, por el día que nos has dado, por esta mañana en que nos reunimos para adorar y bendecir tu precioso nombre. Señor, te damos gracias por la lectura de la palabra que hemos leído y todas las enseñanzas que en ellas, Señor, tú nos muestras. Ayúdanos, oh Dios, a imitar la buena conducta para que nosotros podamos hacer tu voluntad, para que podamos hacer tu propósito en la tierra y para hacer los instrumentos que a ti te agrada. Háblanos en la mañana de hoy. Limpia y purifica nuestros corazones, que salgamos henchidos del poder y del propósito tuyo para cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos humildemente en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, teniendo en cuenta este versículo que hemos leído, hemos titulado el sermón en la mañana de hoy, La Iglesia, el bienestar espiritual de la comunidad cristiana. Mis queridos hermanos, este pasaje que nosotros hemos elegido en el capítulo 7, versos del 1 al 16, es un pasaje realmente hermoso. Los sirios habían cercado la ciudad de Samaria para hacerle guerra y aplicaron lo que es la técnica de que nadie pudiera entrar, nadie pudiera salir, que no pudieran comprar ni vender comida en ninguno de los lugares, para cuando les faltaran los alimentos, pasaran hambre, pasaran necesidad y fueran fácil ellos como presas para prenderlos y luchar contra ellos. ¿Por qué? Porque se iban a debilitar. Y sucedió que en el pasaje que nosotros estamos leyendo y cuando nosotros leemos anteriormente los capítulos anteriores, vemos de que el hambre en Israel empezó a incrementarse, de tal manera que no tenían qué comer, ni tenían cómo poder las familias alimentarse y todo empezó a escasear, hasta el extremo de que dos madres se acordaron que una se comería el hijo de la otra entre las dos y que al otro día entonces tomarían el otro hijo, lo matarían y lo comerían. Bueno, mis queridos hermanos, eso usted lo puede encontrar en la palabra de Dios. Si nosotros nos imaginamos el contexto y lo difícil que está pasando para el pueblo de Israel, era una situación bien compleja y bien difícil por causa de los sirios que los habían sitiado ahí la ciudad de Samaria y no había opciones, no había esperanza. Pero cuatro leprosos estaban fuera de la ciudad porque los leprosos no podían vivir dentro de la ciudad por su enfermedad. Ellos estaban unidos entre 4 o 5 de dependencia de cómo ellos pudieran hacer los grupos y andaban con unas campanitas e iban caminando y cuando alguien sentía las campanitas sonar decían leprosos y huían de ellos y los familiares solamente le podían poner la comida en un lugar determinado para que ellos fueran allí, comieran, pero los familiares tenían que retirarse para que no se pegara la lepra. Y sucede que en una de las noches los leprosos dijeron, si nosotros tratamos de entrar, estaban a las puertas, ¿por qué estaban fuera de las puertas? Bueno, estaban fuera de las puertas porque no podían vivir y convivir junto con los ciudadanos, en este caso de Samaria. Estaban fuera y dijeron, si nosotros entramos con el hambre que hay en Samaria, vamos a morir. ¿Por qué no vamos donde están los sirios? Si ellos nos permiten la vida, viviremos. Y si nos matan, bueno, moriremos. De todas maneras, parafraseando el pasaje, ellos sabían que no había esperanza y que la situación se agravaba para ellos como también para el pueblo de Samaria. Y la palabra de Dios que hemos leído cuenta de que ellos fueron a donde estaba el campamento de los sirios y lo que sucedió fue que no encontraron a nadie. Se encontraron abundante comida, abundante ropa, abundante oro, abundante plata y ellos comieron, se saciaron, llevaron la plata, se llevaron el oro, lo escondieron y dijeron vamos a otro campamento y fueron al otro campamento y se encontraron que no había nadie, tomaron todos los bienes que ellos pudieron y los escondieron. Pero en el versículo número 9, el versículo que nos ocupa en la mañana de hoy, dice que después que ellos se saciaron, comieron, se dijeron
unos a otros la siguiente reflexión. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo el bien, hoy es el día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a la casa del rey. Mis queridos hermanos, estos hombres leprosos tuvieron una idea maravillosa, una acción importante que nosotros como cristianos, como iglesia de Dios, tenemos que imitar. ¿Por qué? Porque la iglesia está puesta para demostrar, para mostrar que la iglesia es un ser viviente, que la iglesia crece, nace, se reproduce y reproduce todos los bienes espirituales, enseñanzas de la palabra de Dios. Y estos hermanos del pueblo de Israel, estas personas que eran leprosos condenados a muerte, fueron con una buena idea y con un buen mensaje para la nación de Israel. Llegaron nuevamente a las puertas de la ciudad, le dijeron a los porteros lo que estaba sucediendo y que ellos se lo dijeran a la casa del rey. Mis queridos hermanos, la historia cuenta de que fueron todos y encontraron los alimentos que necesitaban, la ropa que necesitaban, y se gozaron en ser bendecidos. Sabemos de que la palabra de Dios nos dice que Dios trastornó la mente de quien, de los sirios, de tal manera que ellos creyeron que venían otros ejércitos y salieron corriendo, huyeron, pensando de que ellos eran inferiores, y realmente no era nadie, era la mano poderosa de nuestro Dios. La pregunta en la mañana de hoy: nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, ¿cómo estamos viviendo para mostrar el amor de Dios que está en nosotros, los unos para con los otros? Vamos a repetir esta pregunta. Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, llamados a participar ¿de qué? De la herencia que el Señor nos ha dado. ¿Cómo estamos viviendo, mostrando el amor los unos para con los otros y todos los bienes el cual Dios nos ha dado para que vivamos en amor? Mis queridos hermanos, esto lo hemos dicho en otras ocasiones. Lo primero que nosotros recibimos gratuitamente es el perdón de Dios. Y esto no nos costó nada a nosotros, le costó a Jesucristo su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero Dios nos ha dado una segunda bendición, y es formar parte de su iglesia, formar parte de su pueblo, de nosotros vivir haciendo su voluntad, la cual Él nos dejó en su palabra, lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento, todas las enseñanzas. Y dice la palabra de Dios que todo lo que nos enseñó, ¿qué cosa es? Es bueno. Y la iglesia es bien preciosa. ¿Por qué es bien preciosa? Porque es la oportunidad que tenemos de manifestar todo lo bueno que Dios ha puesto en nosotros por medio de Cristo y de su Espíritu Santo. De tal manera que el apóstol Pablo, escribiéndole a la iglesia que está en Colosenses, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice el apóstol Pablo lo siguiente: la palabra de Cristo more entre vosotros con toda enseñanza y exhortándonos los unos para con los otros, cantando entre vosotros con sabiduría, con cánticos espirituales al Señor, con salmos e himnos plenamente espirituales. Pablo le está diciendo a los colosenses: mira, como iglesia, el propósito que ustedes tienen, que todos tenemos, es que la palabra de Dios, la Biblia, tiene que morar entre vosotros abundantemente. Nada de sentimentalismo, nada de cualquier pasión desordenada, sino que cosa, la palabra de Dios more abundantemente entre vosotros. ¿Y cómo deben ser las actitudes de los unos para con los otros? Bueno, si la de estos hombres que no habían conocido a Cristo, que estaban bajo la ley, ellos dijeron: vamos y enseñemos las buenas nuevas. ¿Cómo debe ser las buenas nuevas entre nosotros? Bueno, las buenas nuevas entre nosotros tiene que ser que entre nosotros tiene que haber sabiduría, según este pasaje. Entre la iglesia tiene que haber sabiduría, pero no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios.
¿Y cómo es que debe ser esta sabiduría? Conforme a las Escrituras, las que Dios nos ha dado. En segundo lugar, según este pasaje que hemos acabado de leer, muy importante, entre nosotros tiene que estar, ¿qué cosa? Tiene que haber cánticos al Señor, expresiones al Señor de todo lo bueno, de todo lo maravilloso, de todo sus bendiciones en nuestras vidas. Cantándole al Señor, ¿con qué? Con salmos, con cánticos y con himnos espirituales. La iglesia no es para otra cosa. La iglesia no tiene otro objetivo, sino que todos los que vivamos como iglesia del Señor, reproducir el carácter del Señor Jesucristo en cada uno de sus miembros, en cada una de las congregaciones. Así debe ser la iglesia. Y miren, estamos hablando acerca del amor, el amor que tuvieron estos leprosos. Si llegan a ser otros, dicen, estamos condenados a muerte, nosotros nadie nos quiere por nuestro pecado. Vamos a callar, vamos a alimentarnos, vamos a esconder todo el oro. Pero ellos dijeron que no. Ellos hicieron todo lo contrario. Ellos dijeron, esto es día de buenas nuevas. ¿A quién tenemos que nosotros enseñarle y decirle lo que está sucediendo? A nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que comportarnos con amor, los unos para con los otros, amándonos, y también la evidencia de que nuestro amor, ¿cómo debe ser el amor? Un amor real, no un amor fingido de domingo a domingo, sino un amor de todos los días, preocupándonos los unos para con los otros. Y el Señor Jesucristo, en el Mateo capítulo 22, hay una gran enseñanza que les invitamos a que la busquemos juntos en el capítulo número 22, respecto de cómo debe ser este amor y cómo el amor se manifiesta en quién, en toda la iglesia. Y miren, y no solamente en toda la iglesia, sino en la antigüedad, aún hasta en la ley de Moisés, cómo debía ser ese amor. En el capítulo número 22 dice el Señor lo siguiente. Vamos a estar revisando desde el versículo 37 al versículo número 42. Es decir, Mateo 22, versos del 37 al 42. Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento. ¿Dónde? En Éxodo capítulo 4, en Éxodo capítulo 20, los mandamientos del Señor que Dios a través de Moisés dio a ¿quién? A Israel. Dice en el versículo número 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el versículo número 40 dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Jesús se sacrifica por nosotros, Jesús resucita dentro de los muertos, Jesús nos comisiona a nosotros para toda buena obra, y le está diciendo a la iglesia, dice, primero amar a Dios sobre todas las cosas, y para amar a Dios sobre todas las cosas, mi palabra tiene que estar presente. Y en segundo, amarás a tu prójimo. ¿Cuál es el prójimo? El hermano que tenemos a nuestro lado, quien adora junto con nosotros, el hermano que junto se sacrifica y pasa por pruebas por ser cristianos como nosotros. Dice que cuando nosotros seamos capaces, en primer lugar, de amar a Dios sobre todas las cosas y de amar a nuestro prójimo como a sí mismo, lo que sucede es que con esto estamos cumpliendo toda la ley y todas las enseñanzas de los profetas. Mis queridos hermanos, pueden imaginarse ustedes cómo se sintió el pueblo de Israel cuando en medio de la noche, en medio del hambre, de las dificultades, la buena noticia de que en el campamento de los sirios hay comida en abundancia, hay ropa, hay plata, hay oro, hay las bestias amarradas y los sirios desaparecieron. ¿Saben cómo el pueblo de Dios se sintió? El pueblo de Dios dice que se volcó y saqueó todo el campamento. Había abundancia. Y saben que no era una abundancia de parte del hombre. Era una abundancia de parte de ¿quién? De Dios, que había profetizado. ¿A quién? En el capítulo 7 le había dicho a su profeta, a su hombre, y que le estaba diciendo al rey que todas las cosas estarían bien baratas porque la mano de Dios iba a estar ahí
para bendecir al pueblo de Israel. Y saben, mis queridos hermanos, qué bien nos hace cuando otros se preocupan por nosotros, cuando alguien nos ama, cuando alguien nos muestra afecto, cuando alguien nos muestra cariño. Eso es amor, amor al prójimo. Mis queridos hermanos, también les invitamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 17, un pasaje que todos no sabemos. Santiago capítulo 4, verso 17, dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Bueno, mis queridos hermanos, si sabemos que el bien es bueno para nuestras vidas, entonces practiquemos el bien, la hospitalidad los unos para con los otros, porque dice la Biblia, dice la palabra del Señor, que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Imitemos lo bueno, no nos dejemos nunca que lo malo tome el control de nuestras vidas, no seamos vencidos por lo malo, dice la palabra de Dios, si nos venzamos, sino con el bien. ¿Qué cosa? Nosotros podamos vencer el mal con el bien. Nunca el mal puede tomar el control en un hijo de Dios. Estamos para bendecir al Señor, estamos para adorar al Señor, los unos para con los otros. Estamos en la misma línea, estamos en la misma línea de combate, adorando a nuestro Dios. Les invito a buscar en Primera de Corintios capítulo 15, Primera de Timoteo capítulo 15, y vamos a ver qué nos recomienda la palabra de Dios. Primera de Timoteo, en el capítulo 3, Primera de Timoteo. Este hermoso pasaje, Primera de Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16. Primera de Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16. Para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si Pablo le está diciendo a Timoteo en el pasaje, y vamos al contexto en el versículo número 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y ahora dice en el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte. No es de cualquier manera, no es del modo que nosotros nos imaginemos, porque podemos tomar la actitud de Caín. Abel recogió las mejores, lo mejor que tenía de lo que Dios le había dado, pero dice que Caín recogió de la tierra del campo, ¿qué cosa? Dice, recogió una ofrenda, como decir, lo primero que vio. Bueno, ese fue Caín, pero la iglesia no. La iglesia, su Señor murió en la cruz, y nosotros tenemos que, como Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿cómo debemos de qué? De conducirnos. ¿Cómo es que tenemos nosotros que conducirnos? Bueno, por eso una vez más, insisto a todos los hermanos que nos están mirando, que nosotros tenemos que tener dominio propio, conocimiento de la palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, tú y yo, con nuestras imperfecciones, estemos preparados ¿para qué? Para toda buena obra. Pablo escribiéndole a quién? A los romanos. Miren qué mensaje en un contexto tan difícil, cómo debe de ser el amor y la unión y la comunión entre los hermanos. Les invito a buscar en el libro de Romanos, y vamos a estar viendo en el capítulo 12 en los deberes espirituales de quién? De los cristianos, los unos para con los otros. En Romanos capítulo 12, en el versículo número 15, dice la palabra de Dios lo siguiente: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hermano, Pablo le está diciendo a una iglesia, en un contexto difícil, que nace el amor de Dios,
y está diciéndole consejo a los cristianos. Ustedes deben de gozarse con los que se gozan y llorar con los que lloran. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, ¿cómo tenemos nosotros? ¿Cómo deben ser nuestras relaciones los unos para con los otros, hermanos? Gozarse con el gozo de los hermanos. Y cuando un hermano está en dificultades, también, hermano, llorar con ellos. Pero atenderlo y decirle, yo soy tu hermano, yo estoy aquí. Yo estoy aquí para darte y apoyarte y darte todo el afecto y mostrarte todo mi cariño y demostrarte toda mi ayuda, porque eres mi hermano, tú eres un regalo para mí. Y saben que aunque la Biblia habla y la lepra la podemos nosotros que de alguna manera ejemplificar con el pecado, estos hombres leprosos eran hombres pecadores. Y vieron la situación del pueblo de Israel. ¿Y qué fueron? Fueron con mal. Si ellos eran unos despreciados. Pero ellos dijeron, estos también necesitan lo que hoy nos ha saciado. Y fueron a dar el bien que ellos pudieron. Dar las buenas nuevas. Nosotros estamos para dar buenas nuevas. Si tenemos a Cristo, tenemos buenas nuevas. Si tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos en nosotros, ¿qué? Buenas nuevas. Por tanto, debemos de compartir esas buenas nuevas. Y esas buenas nuevas son frutos del Espíritu Santo que el Señor reproduce por medio de su Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Gálatas capítulo 5. En esto tiene que haber en la vida de todo cristiano, pero quítase de vosotros, dice la palabra de Dios, toda amargura, enojo, gritería. Eso es para cualquier otro lugar, pero no para la iglesia. La iglesia es ¿para qué? Para mostrar el carácter del Señor. No hay otra identidad. Y Pablo, que era Pablo, y Pablo que fue perseguidor de la iglesia, y que llegó a tener una experiencia con Cristo, dijo unas palabras hermosas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí todas las cosas vienen a ser nuevas. Todo viene a ser nuevo en la vida del cristiano. Las cosas viejas pasaron, todo lo malo, ahora viene a ser nuevo. Y alguien describe el nacimiento espiritual como un gusano que se convierte en una libélula, que es una mariposa, y empieza a volar. Y empieza con sus coloridos hermosos entre las flores, para que fueran más hermosas. Tú y yo hemos sido llamados para esto. Mis queridos hermanos, termino en la mañana de hoy. Damos gracias a Dios por este pasaje, esta actitud digna de imitar de estos hombres leprosos, que no se quedaron con lo bueno que habían recibido, sino que lo compartieron. Podemos concluir de la siguiente manera: todo lo bueno que Dios nos da, tenemos que brindárselos a otros. Tenemos que compartirlos a otros. Todo lo bueno que nosotros recibimos de parte de Dios, si de gracias recibiste, dice la palabra de Dios, dad de gracias. No nos quedemos nunca con las bendiciones ahí para nosotros, nunca las retengamos. Fíjense que la Biblia dice, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Más bienaventurada cosa es dar, no que nos den, sino dar que recibir. ¿Por qué? Porque con la medida, mis queridos hermanos, el bien que nosotros queremos que otros nos hagan, tenemos que hacerlo nosotros también. Dios nos ayuda a imitar el carácter, las decisiones buenas de estos 4 leprosos. Que Dios nos ayude a hacer esa iglesia gloriosa en la cual el Señor Jesucristo es glorificado en medio de su pueblo. Que Dios le bendiga abundantemente en esta semana. Que Dios bendiga a su familia. Que la paz y el gozo del Señor nos rodeen. Y confiemos, mis queridos hermanos, el día de mañana siempre será mucho mejor que el día de hoy. El de hoy está en las manos del Señor. Y el de mañana también está en las manos del Señor. Nuevas son para su iglesia cada mañana sus misericordias. Desde Cuba, su pastor, su amigo José Luis Arqués. Dios le bendiga.